llevando el mensaje de la cruz al mundo. Bienvenidos a Generación de la Cruz. Generación de la Cruz es una producción del Ministerio de Jóvenes Crossfire en Baton Rouge, Luisiana. Ahora con ustedes el pastor Gabriel Swagger. Bienvenidos en este día a Generación de la Cruz. Yo soy pastor Gabriel Swagger y estamos muy emocionados de tenerlos aquí el día de hoy. Nosotros vamos a tomar esta oportunidad una vez más. Permítame decir esto, nosotros estamos gozosos de tener al pastor Andrew Leo de regreso con nosotros desde Sudáfrica. Él va a estar acompañándonos el día de hoy y va a estar él y yo solamente. Y estaba jugando yo con él hace unos momentos antes de la programación. Estábamos hablando aquí a nuestros camarógrafos que se encuentran que entre él y yo, nosotros tal vez tengamos suerte de poder llevar esta programación 10 minutos porque tenemos que batallar por los próximos 50, pero por lo menos los próximos 10 vamos a tener esto terminado. ¿Qué no cree usted? Sí, yo espero. Espero que sí, pero lo que vamos a hacer en este día, como lo tengo aquí el día de hoy, quiero tomar la oportunidad, porque la mayoría de ustedes que no conozcan a él, yo lo he conocido ya por ya más de 15 años, ya casi 20 años que tenemos de conocernos. Él y yo en realidad tenemos una amistad completamente muy cercana y la mayoría de ustedes no conocen a Andrew, la mayoría de ustedes solamente lo han visto aquí en el Centro Familiar de Oración cuando él ha predicado aquí unas cuantas veces o lo ha visto cuando ha predicado para nosotros en Crossfire. Pero quiero tomar esta oportunidad para entrevistar a Andrew un poco, solamente para ver cómo es que el Señor lo tocó cuando él fue salvo, cuando él fue bautizado con el Espíritu Santo, cuando él fue llamado al ministerio. ¿Qué tanto tiempo ha estado él ya ministrando y qué es lo que él ha visto con respecto a su ministerio? ¿Qué es lo que él quiere ver con respecto a este ministerio, su ministerio? ¿Qué es lo que le está creyendo al Señor? Algo que yo creo que le va a ayudar a usted y algo que en realidad creo que va a ser de interés para todos ustedes para que simplemente tengan la oportunidad de conocer a Andrew un poco más a una manera, una base más personal. Así que Andrew, nos da mucho gusto que estés con nosotros. Es un placer, Gabe. Estamos emocionados de todo esto y sabemos que el Señor va a hacer grandes cosas en esta programación, en este programa. Así que simplemente vamos a seguir adelante y vamos a comenzar con la entrevista. Andrew, si puedes. Como lo he dicho, yo te he conocido ya por 15, 16 años, casi 20 años. Ambos éramos jóvenes cuando nos conocimos, aún Sí. somos jóvenes el día de hoy. Sí, lo somos. Así como usted dijo la semana pasada, ustedes tiene 21 años de edad perpetuamente, tiene 21 años de edad, nunca va a cambiar. Así que eso me gusta y creo que voy a comenzar a utilizar ese término también. Alguien me va a decir, bueno, ¿cuántos años tiene? Yo le voy a decir, tengo 21 años y un poco más, 21 años y un poco más, pero nacido y criado en Sudáfrica. Sí. ¿Cuándo fue que usted recibió la salvación? Platíquenos un poco acerca de esto, por favor. Fui salvo en 1981. Yo solamente tenía 2 años de Sí, edad. 1981. El 18 de febrero. ¿Qué edad tenía? Tenía 4 años de edad. Muy bien. Sí, tenía 4 años de edad. Cuando acepté a Jesucristo como mi Señor y Salvador, tu abuelo había entrado en la televisión en Sudáfrica. Y lo miré un domingo como a las 10 de la noche, y como un niño de 4 años de edad, estaba fascinado Sí. por el programa que estaba entrando en esos años. No me puedo recordar el mensaje, pero sí me acuerdo que fui salvo viendo a tu abuelo predicar el Wow. evangelio a los 4 años de Ahora, edad. pensemos en esto. Hemos recibido muchas personas durante los años, Andrew, especialmente en campañas cuando nosotros vamos hacia allá. Dicen que recibieron la salvación a través de mi abuelo, liberados de diferentes problemas, viendo la transmisión, bautizados con el Espíritu Santo en una cruzada o viendo una cruzada sobre la transmisión. Sin importar que tantas veces yo lo escucho, yo jamás me canso de escuchar los testimonios de cómo el Señor salvaría y tocaría un sinfín de personas, pero tú fuiste salvo a la edad de Sí, 4 años en un domingo por la noche viendo la transmisión. sí. El impacto que el ministerio ha tenido en tu ministerio es, Oh, ese es algo grande. Cuando yo fui salvo y cuando nací, mi mamá le servía al Señor, mi papá también. Pero en ese entonces ellos no iban a la iglesia. Entonces mi iglesia era los programas, y así fui lleno. Nunca se me va a olvidar cuando yo cumplí 8 años de edad. Yo ahorré como
4 o 5 meses ahorré dinero, no gastándolo. Yo para mi cumpleaños compré el álbum de Aguas Vivas. Hey, buen trabajo. Piensen en Sí, esto. Esto fue en 84. 1984. La grabación Sí, de Living Waters en realidad ha sido un álbum muy popular de mi sí, abuelo. Muchas personas han disfrutado este. Bueno, un hecho muy conocido acerca de esta grabación de Living Waters, hace como 2 años, cuando nosotros estábamos finalizando la programación para esta cadena, la cadena Sun Life, mi abuela me llama para que vaya a su oficina y parece como que, bueno, me preguntaba qué es lo que ella necesitaba, así que yo entré y le dije, Mimi, ¿me necesitabas ver? Y me dijo, sí, claro. Me dijo, necesitamos una programación de música en la cadena. Y necesitamos que alguien lo esté presentando. Y me dijo, tú serías perfecto para esto. Y yo me le quedé viendo y le dije, la mitad de nuestra programación es música. Y ella me dice, no, yo estoy hablando de una programación de 1 hora que sea música, que tú puedas presentar las canciones, las alabanzas, hables con la gente para que la gente tenga la oportunidad de ser salva y liberada. Y tú serías perfecto para este trabajo. Y yo le dije, muy bien. Y yo le dije, bueno, ¿será esto semanal o diario? Y ella me dijo, no, a diario. Podemos comenzarlo semanalmente, pero lo queremos diario. Y mi abuelo entra y dice, bueno, ¿de qué están hablando? Y Mimi le explica a él cuál su idea es y él se le queda viendo y él dice, oh, sí, eso sería una gran idea, que tú tienes que hacer esa programación. Y yo dije, yo no sé nada acerca de música, yo no soy un músico. Y él me dijo, tú no tienes que ser músico, solamente hablarle a la gente. Y yo le dije, muy bien, así que comencé a orar acerca de esto y tratando de obtener la mente de Dios, la mente de Cristo acerca de esto para ver cuál sería el formato. Y estaba yo en la sala de juntas y estaba viendo yo todas las grabaciones de mi abuelo, los cuales él ha grabado. Y ese álbum, esa grabación de Living Waters, yo lo vi, lo saqué y creo que el Señor me habló y me dijo, ese es tu título, wow. Living Y Waters. esta alabanza fue escrita por un Así surafricano. es, ahora explique eso. Yo sé que la mayoría de ustedes no saben esto, pero esta alabanza fue escrita por un hermano Sí, sudafricano. yo creo que tu abuelo vino a visitar a Sudáfrica y tu abuela para una cruzada y Cocky lo estaba tocando en el carro rumbo a Ellis Park Stadium y la presencia del Señor llenó el carro y así como tu abuelo escuchó la alabanza y lo Y la grabó. grabó, fue escrita por Sí, un sudafricano, así sí, es. Ahora lo guardó para, sí, no solamente para la iglesia, pero en la iglesia. sí. Viendo la cadena o viendo la transmisión. ¿Cuándo sentiste esa atracción para recibir el bautismo del Espíritu Santo? Platícanos acerca de esto. Bueno, esta es una bendición. Mientras estaba creciendo como un niño, mi abuela al lado de mi papá, nosotros nos reuníamos en las tardes mientras ellos estaban trabajando y nos recogían después del trabajo o estábamos ahí toda la semana y había un hombre muy querido. Él era un anciano en la iglesia que estaba al otro lado de mi abuela y yo iba con él a visitar los hospitales, orábamos por los enfermos, yo le llevaba la Biblia Mm, y sentado un día en su sofá, él y otro hermano de él, me puedo recordar como que si fuese ayer, ellos estaban sentados y ellos estaban poniendo un álbum de tu abuelo, Jesús, solo el solo en mencionar su mención de su nombre, una nombre. gran, gran Y alabanza. mientras ellos estaban en una conversación, esa alabanza salió. Y mientras un niño de 8 años de edad, ahí en ese sofá, yo fui lleno del Espíritu Santo con las Mm, evidencias de hablar en otras lenguas. wow. Mientras esa alabanza estaba tocando, ¿sabe? Saben, escuchando tu testimonio, Andrew, y la edad de cuando fuiste salvo, la edad de cuando fuiste lleno, no es tan diferente de lo mío. Yo fui salvo a la edad de 5 años. Oh, sí. Fue un domingo por la noche, así como tú, excepto que no había ninguna televisión en esa situación. Yo estaba alistándome para la cama y para la escuela, pero mi padre entró y dijo, es tiempo para la cama y por supuesto siendo niños dijimos nosotros, no queremos ir a la cama, queremos quedarnos despiertos.
Y mí y mi hermano nos compartíamos una habitación entonces. Él tenía 4, yo tenía 5. 1 año y 2 meses mayor que mi hermano soy yo. Y le pedimos, o bueno, por lo menos yo lo hice, nos queremos quedar despiertos, queremos que nos prediques un sermón. Y él se nos quedó viendo y nosotros, bueno, yo me senté, no me acuerdo exactamente si mi hermano estaba ahí, yo sé que yo estaba ahí, por supuesto, pero no me acuerdo si mi hermano estaba ahí o no. Pero mi hermano dijo, ¿En serio? Yo le dije, sí, yo quiero que nos prediques un mensaje. Así que él fue y agarró su Biblia y creo que tal vez fue a Juan 3:16 en la Biblia, algo no muy serio, pero predicó un pequeño mensaje. Y el mismo espíritu que tú sentiste cuando tú tenías 4 años de edad en 1981, fue el mismo espíritu que yo sentí en 1984, Wow. cuando él comenzó a platicarme este servicio, predicándome este servicio, como todos nosotros somos Sí. pecadores y necesitamos un Salvador. Y él me dijo, yo quiero que todos en este edificio, nunca se me va a olvidar, aquí en mi habitación, y solamente estaba yo. Mm. Y él me dijo, yo quiero que todos ustedes aquí cierren sus ojos. Hay alguien que diga, yo necesito a Alabado Jesús. Dios. Y así como tú lo Sí. hiciste a través de la televisión, aceptando a Jesucristo, yo lo hice allá en mi habitación, Alabado Dios. sentado, con lágrimas corriendo por mis mejillas, teniendo 4 años de edad. Y saben, hay un pensamiento, Andrew, que dice que los niños no pueden entender el Evangelio, que no importa, no tiene sentido, tienen que esperarse hasta que sean un poco más grandes. Y por supuesto, tú y yo estamos contradiciendo esto. Oh, sí. Yo no No, creo eso. ¿Qué pecado cometí yo cuando tenía exactamente. 4 años de edad? Pero yo sé que Sí, necesitaba a Jesús. Y lo que ese hombre en la televisión estaba diciendo, yo sí, necesitaba eso. Y salvó mi vida. la mía también. Salvó mi vida. Crecí en pobreza y, sabe, no teníamos mucho cuando estábamos creciendo, cuando éramos niños. Pero en verdad puedo decir que cuando Jesús entró en mi corazón en ese día, ese Sí, fue lo mejor que me ha sucedido. Y esa es la importancia de este ministerio, sí, porque yo no estoy diciendo que tal vez nunca hubiera sido salvo, yo no sé, pero Dios tenía que usar a alguien sí, para llevar el mensaje y lo comprendí, tal vez no, sí, pero había un espíritu ahí cierto. que me dijo, tú necesitas, y lo hice. Cuando tú recibiste la salvación, y a mí me gusta incluirme en esta misma categoría, Andrew, cuando nosotros aceptamos a Jesucristo a esa edad tan joven, eso nos mantuvo de una vida, Oh, sí, nos guardó de una vida de pecado. exactamente. Yo nunca he estado, y lo digo humildemente y con respeto, no estoy mirando hacia abajo a nadie. Nunca he probado drogas ni alcohol. Y hay cierta vida que yo no conozco. Y yo le doy gracias a Dios que no conozco esa vida. Toda mi vida, como Pablo escribe en Colosenses cuando dice, Cristo es nuestra vida. Y yo Sí, honestamente y con verdad puedo decir que esto es lo único que yo conozco. Sabes, sirviendo a Jesús y teniendo el apoyo de mi papá, mi mamá, mi familia, eso realmente ayudó. Me ayudó a quedarme en el camino. sabes, yo puedo decir lo mismo. Yo jamás he probado un alcohol, nunca anduve yo en fornicación, nunca viví ese tipo de vidas. Sí, Y yo sé que ustedes probablemente pensaban lo mismo que yo, como cuando escuchaban a gente que decía gente como gente los ha liberado de todo tipo de pecado, del sí, alcohol, la depresión, opresión, drogas. Y por lo menos para mí, yo puedo estar aquí y decir, yo jamás, bueno, yo siempre me decía a mí mismo, cuando le decía a otras personas, yo no tengo el testimonio. Eso es todo lo que yo sé. No tengo yo un testimonio en realidad. Yo no sé lo que es tener ese tipo de vida. Yo no sé lo que es ser liberado de esto, de lo otro, porque nunca he tenido yo la inclinación ni siquiera de irme hacia ese tipo de vida. Pero yo recuerdo que cuando yo era joven,
estaba hablando con ciertas personas, no sé exactamente quién era, y voy a ser honesto con ustedes, yo quisiera saberlo, pero no recuerdo quién era. Y por supuesto, en la conversación yo le mencioné, yo no tengo este testimonio como ciertas personas. Y él se me quedó viendo y me dijo, no, 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 Gabe, tú lo tienes al revésado, tú tienes el mejor testimonio de todos. Sí, ¿Cómo es que alabado Dios te ha Dios. mantenido y te ha guardado de todo eso y nunca has tenido que ir en esa dirección? ¿Fue presentado a ti? ¿Fueron esas cosas, esas distracciones, esas tentaciones presentadas? Absolutamente, Oh, sí, casi todo el tiempo. Pero yo jamás, y como tú, yo sé que puedes decir lo mismo, yo jamás tuve el deseo de hacer esto. sí, Jamás ni una vez tuve el deseo de agarrar esa cerveza porque alguien más lo estaba haciendo. Yo jamás tuve el deseo de andar en fornicación porque todos los demás lo estaban haciendo. Aunque yo recibí la salvación y fui bautizado en el Espíritu Santo desde joven, desde niño, yo realmente siempre quise hacer lo que Dios quería que yo hiciera. ¿Fue fácil? No, pero ese ha sido mi deseo. correcto. Y sabe, es cierto, siendo lleno con el Espíritu Santo cuando tenía 8 años de edad, creciendo, y yo predicaba en mi escuela, en mi escuela primaria, y cuando llegué a bachillerato yo empecé a predicar. Yo empecé cuando tenía 8 años de edad, pensándolo Sí. bien. Y ni me puedo recordar lo que dije y cuando pienso en ese momento ha de haber sido un desastre. ¿Qué dije? Oh, pero el Señor era bueno, lo que sea, la gente fue salva. Y cuando fui adolescente, ¿sabe? Es como que si la mano de Dios estaba ahí, cuidándome y guiándome. Yo no quiero que hagas esto, yo no quiero que vayas en esa dirección. Y mientras estaba volviéndome más viejo, que había un poder de Dios ahí, pero realmente estaba alegre sirviéndole al Señor. Permíteme interrumpirte por un segundo. Hablas acerca del llamado de Dios en tu vida, salvo a los 4, bautizado con el Espíritu Santo a la edad de 8. Sí. ¿Cuándo sentiste ese llamado de Dios para predicar el Evangelio, para ir al ministerio? ¿Cuándo lo sentiste y cuál fue tu reacción inicial cuando tú sentiste esto en tu espíritu? Sí, yo creo, sabe, cuando estaba en el 6º grado, ellos me llamaban el pastor Andrew. Pastor a los 6 Sí, años de edad. Oh, eso es lo que me llamaban. Y me acuerdo, este maestro en particular era ah, metodista. Él era metodista, pero él me llamaba pastor. Y yo no sé, me acuerdo en Sudáfrica en esos años, el maestro, si no había llegado, ellos me pedían que mantuviera la clase en en orden. orden, Yo predicaba y la ¿verdad? gente fue salva, los niños fue salvos. Sí me acuerdo que se quejaron algunos. Claro. ¿Cómo puede hacer eso? Porque ellos son de otra fe. Y, pero los maestros eran bien sabios, no de golpear, diciéndome, escucha, lo puedes hacer en el receso, pero no durante el tiempo de las clases y palabras así. Y realmente guiaron, porque la escuela donde estaba y el director eran personas que tenían temor de Dios y ellos amaban al Señor sin duda. Y eso era lo que me ayudó también. Pero el llamado, en verdad, cuando llegué a bachillerato, cuando estaba como en 10º grado, me di cuenta, en verdad, que yo quería, pero al mismo tiempo Ajá. yo me estaba corriendo de él. ¿Verdad? 15, sí, sí. Y no quería nada que ver con él. Sirviéndole al Señor, sí. Pero queriendo trabajar para él, no. En Sudáfrica en esos años no era algo bueno, ¿sabe? Quiero decirte, tenía, quiero decirte, miedo de entrar a la iglesia porque parecía que toda palabra de conocimiento era de y si era palabra profética, lo era. De alguna forma el Señor, yo sabía, pero no quería aceptarlo, Sabes, ¿sabe?
escuchándote a ti decir esto, yo pienso acerca de mi propia vida porque yo estaba en la misma dirección, amaba al Señor, quería hacer lo que era correcto, pero yendo o al aceptar el llamado al ministerio, yo no quería parte en esto, no quería nada de esto. Siendo yo un adolescente, yo fui bautizado en el Espíritu Santo a la edad de los 8 años en la iglesia en un servicio del domingo. Yo sabía que desde entonces yo había sido llamado. Yo sabía que había sido llamado a ser un ministro, un predicador. Pero yo me río acerca de eso porque todo lo que Andrew está diciendo fue casi idéntico a todo lo que yo estaba atravesando. Saben, en realidad uno no le está corriendo a Dios, pero le está corriendo al Sí, llamado o huyendo. Y yo le huí año tras año, sabiendo que Dios me había llamado al ministerio, sabiendo que Dios tenía su mano sobre de mí para predicar y no quería hacerlo, porque en mi caso, mi pensamiento era no tanto, bueno, un poco diferente de Andrew pues, con respecto a mi caso, yo no quería estar en el ministerio porque yo sabía cómo la iglesia podía ser. Yo sabía cómo la gente puede ser que le puede amar en un momento y puede abrazarle y venir a hacerle algo, pero están tratando de buscar su punto más débil para darle ese puñal por la espalda. A mí no me gustaba eso en realidad. Yo pensaba que era hipócrita esto. Y al atravesar todo esto, al ver todo esto, yo puedo acordarme, creo que era de la edad de 12 años de edad, aquí en mi iglesia, bueno, perdón, en la escuela desde el kinder, desde la preescolar hasta la secundaria, y ahí es donde yo me gradué hace 15 años o 16, bueno, como 16 años ya. Y tenía yo 12 años de edad y estaba yo en la sala de esperas y estaban ahí las puertas, el gimnasio estaba detrás de mí y estaba yo viendo a través de las puertas de vidrio y estaba viendo hacia la iglesia. Y yo recuerdo que le decía a Dios, le decía, Dios, si de esto se trata el ministerio, yo no quiero nada con esto. Yo te voy a servir, pero no quiero nada que ver con el ministerio. Y desde ese momento en adelante yo traté de pelear ese llamado. Trataba de jugar yo baloncesto. Andrew dijo que se había puesto sus metas y yo también había hecho lo mismo. Quería hacer esto en la secundaria, quería ir a la universidad, jugar baloncesto, obtener una beca para jugar en la universidad después de esto y tenía diferentes aspiraciones y sí. sueños y metas. Yo era un atleta y Andrew y yo somos muy similares en esto. No somos muy altos, somos bajos y bueno, ambos somos. Pero para que yo quisiera jugar baloncesto a mi tamaño en realidad no es una buena Sí. idea. Usted sabe, bueno, usted tiene que ser realmente muy, muy, muy bueno o muy, muy, muy no tan inteligente para tratar de obtener ese tipo de deseo para jugar. Así que yo deseaba a los 17 años de edad, siendo ya, terminando ya mi último año de la secundaria, estaba yo nominado por diferentes organizaciones. Ellos habían ya reunido diferentes miles de jóvenes que jugaban baloncesto y estaban ya reuniendo y descalificando a ciertas personas para poder sacar los 12 mejores y uno de mis compañeros y yo fuimos al segundo o tercer round de eliminación y lo cual es un gran honor para un jugador de secundaria que tiene 5 pies 8 pulgadas de altura. Había diferentes universidades que querían que yo jugara baloncesto para ellos, muchas cartas que llegaban desde universidades en Iowa, en Ohio, en Luisiana y todas esas diferentes áreas, Houston, Texas. Y muchos de ellos eran escuelas pequeñas, por supuesto, programas más pequeños de divisiones, División 3, diferentes organizaciones, pero yo no quería jugar en ese tipo de divisiones porque yo quería jugar en la división más alta para las universidades, pero en realidad yo no recibí muchas peticiones de otras universidades más grandes hasta que un día fue el verano antes de el final de mi año escolar en la escuela. Fue en junio, acabamos de regresar de un viaje de 2 semanas a la Tierra Santa. Fuimos a una visita a la Tierra Santa en el 96 y llegamos el sábado y el próximo domingo íbamos a comenzar el campamento de baloncesto que habíamos registrado para asistir, hecho por el entrenador de LSU, que en eso entonces era el señor Brown, que creo que comenzaba desde el domingo hasta el jueves, algo así.
viernes, sábado, algo así, pero él me dijo, mi padre me dijo, si no quieres ir, no tienes que ir. Y yo le dije, bueno, él me dijo a mí en realidad, me dijo, si quieres ir, ve porque ya lo pagamos, pero si no quieres ir porque acabamos de regresar, yo entiendo. Y yo aún peleando en contra de este llamado, así como tú, teniendo persona tras persona, Andrew, que señora tras señora, anciana tras anciana, joven tras joven, diciéndome, Dios te ha llamado a predicar y vas a ser usado así como tu padre y tu abuelo. Y yo simplemente lo peleaba, yo discutía o decía, no, no estoy interesado en esto, no estoy interesado. Yo escuchaba como ellos me decían y yo les decía gracias, pero no gracias. Yo fui a este campamento de baloncesto y no había tocado ni una pelota en 2 semanas. Yo estaba completamente cansado, pero fui. Jugamos, nos divertimos, practicábamos y yo recuerdo que el entrenador Brown en este momento me habla y me dice, quiero platicar contigo. Había 300 y tantas personas en este campamento, desde pequeños hasta la secundaria. Él se sentó conmigo en su oficina y yo estaba ahí pensando de que estaba ahí el año pasado y él me estaba diciendo de que yo podía jugar en las ligas menores, pero no en las ligas mayores porque no era suficientemente bueno y me dolió esto, pero él me dijo, ¿te acuerdas de lo que te dije el año pasado? Yo le dije, sí, coach, sí, entrenador. Y él me dice, olvídate de todo lo que te dije. Tú eres suficientemente bueno para jugar aquí en la Universidad de LSU. Y cuando yo le dije, o cuando escuché estas palabras, yo sentí que mi sueño estaba llevándose a la realidad, porque ahí es donde yo quería jugar. Yo quería jugar para esta universidad y él le llamó a mi papá. Y a través del año, a lo largo de este año, él seguía informándose acerca de mis estadísticas. Y yo me acuerdo que él le llamó a mi papá y le dijo a mi papá, en realidad estábamos sentados en su hogar un martes por la mañana, mi papá y yo. Y él me dijo, si yo tuviera una beca aquí, no me importa si fuese parcial o no, yo te la daría a ti para que pudieras jugar en la universidad todo el tiempo, sabiendo que Dios me había llamado y sabiendo lo que yo quería hacer. Y así es donde tú y yo teníamos Así esa es. similaridad, esa misma vida, si se puede decir, ese patrón, Sí, sabiendo que Dios nos había llamado a hacer algo, pero sabíamos que lo que nosotros queríamos hacer también. Y jamás se me va a olvidar, yo estaba en la secundaria, estaba en el pasillo y por cualquier razón, yo sé ahora que era el Señor dirigiéndome a hacer esto, pero yo le pregunté al Señor, le pedí al Señor en oración, 17 años de edad, en mi último año de la secundaria, sin saber qué hacer. Todo lo que yo sabía era los deportes, todo lo que yo sabía era jugar baloncesto, yo no sabía qué hacer con mi vida. Y yo le dije, Señor, si tú no quieres que yo juegue baloncesto, le dije, cierra todas las puertas. Y esa tarde, eso fue en la mañana, esa tarde, todas estas universidades que me estaban llamando y que me estaban escribiendo, queriendo que yo jugara para ellos, uno por uno comenzó a llamar a la escuela diciendo de que sabemos que lo habíamos pedido a él, pero encontramos otro jugador. Y cada puerta se estaba cerrando. Y yo estaba ahí diciendo y pensando, Señor, yo no sabía si quería hacerlo así de rápido, pero era como que bueno, era uno tras el otro. La puerta comenzó a cerrarse, excepto LSU. Y eso está LSU. completamente abierto. Y yo dije, bueno, creo que el Señor quiere que yo juegue baloncesto para la Universidad de LSU. Y en junio, nunca se me va a olvidar, yo estaba arriba en mi habitación, mi madre me llamó. Ella subió hacia donde yo estaba y me dice, tal vez quieras prender la televisión. Y yo no pensé nada, pero ella me dijo, cámbiale el canal 2. Y lo hice. Y ahí estaba Dale Brown, el entrenador de la Universidad de LSU, retirándose. Y esa era la última puerta que se cerró. Y mi corazón se hundió porque me dijo él, si yo estoy de regreso el año que viene, estás en el equipo. Y él se estaba yendo, retirándose. Y mi corazón se hundió, me entristecí, quedé sentado ahí y yo realmente me comencé a quebrantar, comencé a llorar porque no sabía qué era lo que iba a hacer. Pero así como pasó el tiempo, 18 años de edad, yo estaba, creo que era un viernes por la noche, estaba conduciendo, estaba saliendo de la casa de mi mejor amigo, estaba con mi amigo Shane Galatz y estaba yo saliendo hacia mi casa. Y estaba yo dando la vuelta al Boulevard Bluebonnet bajo los rieles del ferrocarril que está aquí por donde está el ministerio. Y nunca se me va a olvidar, las 10:30 de la noche. Y yo le dije, Señor, yo voy a hacer lo que me has llamado a hacer.
Yo sentado ahí, yo peleé con esto, pero le dije, Señor, yo no sé si pueda. Tú me has llamado a predicar, pero yo no puedo llenar los zapatos de mi abuelo y tampoco puedo llenar los zapatos de mi padre. No puedo hacerlo. Es intimidante esto, no puedo hacerlo. Es imposible para mí. Y mientras estaba yo atravesando ese pequeño vado ahí en el Boulevard Blue Bond, nunca se me va a olvidar que el Señor me dijo, no te he llamado para que llenes sus zapatos, sino para que llenen los tuyos. Y la presencia de Dios entró en ese automóvil y fue en ese momento, a los 18 años de edad, cuando me sometí a la obra de Dios. Ahora, no hice nada hasta que tenía 21 o 23 años, perdón, pero yo sabía entonces de que iba a entrar al ministerio. Simplemente me tomó un poco de tiempo para llegar ahí. Con respecto a ti, tú dijiste que ni siquiera querías ir a la iglesia porque todo parecía que estaba dirigiéndose hacia Sí, ti. y en aquel entonces ya tenía como 20 años de edad y en marzo, y después hablé con mis padres sobre esto. Esto era, ¿sabes lo que realmente llevó a cabo? Yo estaba en la universidad y yo tenía una clase en la mañana a las 7. Ahora, esta era una Sí, universidad secular. secular, ¿verdad? Y ellos tienen una clase llamado Estudios Bíblicos. Aún tomé eso. Y el que daba la clase entró en esa mañana y dijo, antes de comenzar la clase, quiero decir esto. Yo no sé por qué, pero en mi tiempo quieto, y lo dijo, en mi tiempo de tranquilidad, el Señor me dijo que le dijera a alguien aquí en esta mañana, tú no tienes que estar aquí. Él te ha llamado. Mm, Tú estás en el lugar equivocado. Nunca había hablado con este hombre. Y cuando él dijo esas palabras, yo sabía en ese entonces sí, que si el Señor puede usar a alguien como eso, como un burro, entonces sí, tengo que obedecer. Y entonces sabía, hey, yo estoy en una dirección equivocada. Y si no me doy sí, ahora, voy a estar en un camino de sí. destrucción. Y regresé a casa ese viernes, hablé con mis padres sobre el asunto, le expliqué, ellos me apoyaron, fui a mi pastor, hablé con él sobre este asunto, hice una cita para verlo, por supuesto, uno o dos personas que su sabiduría era más vieja que yo. Hablé con ellos sobre esto, fui a la universidad y lo dejé Ajá. el 21 de marzo de 1997, entré a tiempo Wow. completo. Bueno, escuchen esto. Vamos a regresar con Andrew después de la pausa y permítanme decirles que jamás yo me había sentado a hablar con él acerca de esto. He conocido ciertos pedazos de su historia, lo he conocido por mucho tiempo, pero al ver y escuchar su historia y al ver y conocer mi historia y ver cómo son tan similares, porque yo estaba en la universidad y muy similares eran las situaciones en las cuales con las yo me encontré también en la universidad. Y vamos a hablar acerca de esto después de la pausa. Regresamos. Usted está viendo Generación de la Cruz. Para más información visite crossfireYouthMinistry.com. Jesucristo te puede poner en libertad. Jesucristo te va a poner en libertad. No hay atadura que Él no pueda romper. No hay ningún drogadicto que Él no pueda liberar. No hay ningún alcohólico que Él no pueda poner en libertad. No hay nada que Él no pueda hacer. Esta conferencia es diferente a muchas conferencias de jóvenes. Al estar aquí usted va a experimentar el mover del Espíritu de Dios, porque hay libertad para que Él se mueva. Y usted va a escuchar la palabra de Dios predicada. Levantaremos esta bandera teñida de sangre de Jesucristo y este crucificado, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Cuando vienes a la conferencia sabes que algo va a suceder, sabes que el Espíritu Santo se va a mover, el Espíritu Santo va a cambiar tu vida completamente. Y Dios dijo, en los últimos días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Iglesia, prepárate, porque un mover de Dios se aproxima. Es real. Es como que Dios
tiene sus brazos extendidos. Lo que hace esta conferencia tan única es el mover y la operación del Espíritu Santo. Y eso es lo que deseamos. Porque sin el mover y la operación del Espíritu Santo, nadie puede ser salvo, ninguna vida puede ser transformada, ningún joven puede ser puesto en libertad. Y yo quiero hacer esta invitación muy especial para cada uno de ustedes que nos están viendo. Si hay algo en su vida que necesite ser cambiado, necesitan estar aquí en esta conferencia. Hay un río. Para más información pueden ver el número telefónico en pantalla. Contáctenos inmediatamente. La Biblia más vendida en el ministerio de Jimmy Swagger es la Biblia de estudio del expositor edición Crossfire. Esta Biblia incluye todas las notas de estudio y mensajes del pastor Gabriel Swagger, que ayudará a los jóvenes a aplicar la palabra de Dios en su vida. Después de cada verso lo explica detalladamente. Uno lo capta automáticamente en vez de leerlo una y otra vez para tratar de entenderlo. Para pedir la Biblia de estudio del expositor edición Crossfire, llame al 1-800-288-8350 o en línea en jsm.org. Está viendo Generación de la Cruz. Con ustedes, el pastor Gabriel. Ya regresamos, damas y caballeros, y una vez más, no puedo yo dejar de pensar en esto porque esto me ha dejado atónito, por decirlo de esta manera, al ver dos individuos, Andrew, solamente unos cuantos años más grande que yo, alrededor de 3 años más que yo, que tiene 36, yo tengo 33. Y aún así, al ver la misma historia, la misma senda casi idéntica, que al escuchar su historia, al escuchar mi historia, en realidad es da un poco de temor, porque en realidad, bueno, hablando acerca de un maestro, bueno, estás ahí tú sentado en una clase de Sí, estudios bíblicos, estás ahí pensando qué es lo que vas a aprender hoy, sí. y de repente, en el momento que el maestro comienza a hablar, y él dice, yo siento que necesito decir esto, Sí. y no sé por qué. ¿Qué es lo que sentiste? ¿Cómo es qué es lo que estaba pasando por tu mente en ese momento? Ahora, tienes que comprender, yo sabía que de la dominación a la cual él pertenecía, que él no era salvo, sino que era religioso. ¿Entiendes? Mm. Porque por el tema el cual Muy él bien. estaba presentando. Y cuando él dijo eso, es cuando yo dije, sí, Dios le puede hablar a un burro. Ese era como tú has alcanzado a lo último. No tienes que escuchar, porque sabe, yo estaba feliz sirviéndole al Señor, pero realmente no quería entrar en el ministerio. Y cuando sucedió eso, es como, ¿quién le habló a este hombre? ¿Sabe? Tal vez yo le hablé a alguien inocentemente pero no soy esa clase de persona. Yo iba a la universidad y yo hacía lo que tenía que hacer y me regresaba a la casa. Esa era la persona que yo era. Sí. Entonces cuando él dijo eso, yo me asombré. Yo no esperaba eso. Y después de la clase, yo me metí en un carro y fui a la casa. Sí, sí. Y regresé a casa y A su carro. hablé con Transporte mis es un carro, padres así es. en lo que había sucedido esa misma noche. Pero lo precioso es que mi padre estaban observando la lucha todo el tiempo, pero no me querían empujar. Ellos querían que yo tomara la decisión yo solo, Sí. porque años antes mi papá tuvo una visión de que un águila me levantó y él estaba tratando de ganarme. Sí. Y en la visión el Señor le dijo, yo lo voy a llevar a lugares, ya no es tuyo, me pertenece a mí. Entonces mi papá estaba observando todo esto y mi Mm. mamá era una guerrera de oración y mi papá también. Entonces, esto era increíble. Entonces, cuando yo vine a hablar con ellos no estaban asombrados y en verdad estaban felices. Sí. Finalmente te estás dando al llamado de Dios sobre tu vida. Y nunca se me va a olvidar, un jueves en la mañana, nunca se me va a olvidar, estaba sentado en nuestra iglesia. Yo entré al tiempo completo
Sí. Nuestra iglesia no tenía un presupuesto para que yo estuviera a tiempo completo. Entonces, el primer año yo trabajé para ganarme un salario. La mayoría de la gente Sí, no haría esto sí, sin que se les pagara ni siquiera una sabes. semana, mucho menos un año. El primer año no tenía salario, no tenían un presupuesto. Ellos me darían ofrendas y aquí y por allá, Sí, pero no era mucho, no era un salario. Y nunca se me va a olvidar el día que le dije, Señor, un jueves en la mañana, ¿qué tal de mi futuro? Porque todo esto está sí, sucediendo. ¿Y quién va a cuidar de mí? Y, sabes, hay veces el Señor no habla inmediatamente así es. y hay veces que sí lo hace. Y lo único que me dijo es que, Andrew, confía en mí, yo voy a cuidar de ti. Y voy a ser honesto con usted, ese era un paso de fe. Sí, Ese era un me puedo paso de fe. imaginar. El siguiente año, y ese año tu abuelo sintió tener esas campañas La de Labor campaña del Day. Día del Eso fue en Trabajo. 1997. Así es. Él lo tuvo el siguiente año Ujú. y unos amigos muy queridos míos, yo cumplí 21 años de edad y ellos me compraron un boleto y me dijeron, cualquier lado del mundo que quisieras ir, este es nuestro regalo de cumpleaños para ti. Y yo le dije, Baton Rouge, Louisiana. Y yo vine a esa campaña de Labor Day y, wow, y eso cambió todo. Yo entonces fue expuesto a algo que nunca había visto en mi vida. Cuando yo vine aquí y miré qué tan grande era esta propiedad. Sí, Yo había visto iglesias grandes, pero no había visto nada semejante. Y fui asombrado, estaba muy asombrado por lo que Dios estaba haciendo aquí, ¿sabe? Yo vine, yo estaba aquí por un mes. Yo pasé un mes aquí en Centro Familiar de Oración. Yo estaba yendo a las oraciones. viniendo a reunirse conmigo en mi casa. Sí, y ni te conocía, Así ¿sabe? es. Cuando nosotros comenzamos a tener una relación de Sí, amigos, nos así es. hicimos amigos. Y nunca se me va a olvidar el tiempo que yo conocía a Memo. Así es. Qué Me amo. mujer tan buena es esa. Ella se burlaba de mí. Así es. Por cierto, Mama es la abuela de mi abuela. Ella falleció en el 2001, pero ella era una dama. Y, sabes, había bastantes cosas. Y para mí, solo estando aquí por primera vez, yo estaba listo para ser raptado. Yo dije, Señor, yo he estado aquí, yo me senté en Centro Formal de Adoración. Yo he visto a mi Padre Espiritual en vivo en su iglesia. Oh, mi Dios, yo estaba feliz. Yo estaba bien feliz y estaba Sí, satisfecho con Jesús. Y entonces, así comenzó nuestra relación. Y desde así entonces, es. y el Señor lo hizo posible. Y el siguiente año yo regresé y yo he estado regresando desde Sí, 1998 y es 13. 2013 ahora. Y sí, sí aprendí bastante, porque es que mira, el mensaje de la cruz que el hermano Swagger recibió y ya recibió la revelación. Yo Así acababa es. de empezar el ministerio. Entonces, lo que Dios estaba haciendo en su vida, Dios estaba Él estaba preparando preparando todo. todo, sí. En verdad, lo estaba trabajando para que yo escuchara ese mensaje. Yo estoy trabajando con jóvenes y es cuando yo empecé a predicarlo. Así que mi ministerio fue fundado y comenzado en el mensaje de la cruz. Wow. Así que no tuviste en realidad que dejar de aprender ciertas cosas. En realidad tu ministerio comenzó con el fundamento del mensaje de la Sí, cruz. sí. Ahora, desde que has estado ministrando, ahora, vamos a adelantarnos en estos últimos 10 minutos de la programación. ¿Has visto cómo Dios ha hecho cosas tremendas en tu vida, en tu ministerio, donde
Él ha tratado con tu ministerio de jóvenes. Ahora ya Sí. eres un pastor asociado, pero ¿cuáles son algunas de las cosas que, si no te importa que te pregunte, que tú quieres ver que sucedan en tu iglesia, en Sudáfrica, alrededor del mundo? ¿Qué son algunas de las cosas que tú quisieras o que estás anticipando con respecto a una obra de Dios? ¿Sabe? Tiene 2 días. Estoy jugando. Yo creo, para 9 minutos. resumirlo, yo me he dado cuenta donde nos encontramos ahora. Como tu abuelo lo dice, correcto, que la iglesia está en malas condiciones. Sí, como toda la iglesia. Y sí, hay un remanente Generalmente, sí. que está deteniéndose a la verdad y que Dios está usando definitivamente. Y yo creo Sí. que nunca se me va a olvidar esa mañana en el centro familiar de adoración, un domingo en la mañana. Era uno de los mensajes más poderosos que yo había escuchado, que tu abuelo ministró sobre José, y su título era Josué todavía está vivo. Dios le había dado un mensaje de la visión que José había tenido y el papel El importante. doble sentido del sueño. Sí. Exactamente. Lo que va a suceder al final cuando se junten todas las almas. Y yo creo y estoy emocionado que esta última cosecha, pero al mismo tiempo está corriendo paralela a la iglesia apóstata. Y me entristece porque yo he visto cosas como un ministro joven, pero se está mejorando, pero está yendo de peor en peor. No lo esperas, pero sí está Así es. sucediendo. Pero al mismo tiempo, yo creo que el Señor no va a regresar a recoger una iglesia enferma, va a regresar a levantar una iglesia gloriosa, una iglesia sin mancha y sin arruga. Es mi oración que si hay un deseo para la verdad, si alguien tiene un deseo de escuchar la verdad, el Señor lo va a dirigir, Así es. Sí, ¿sabe? sí. Es de vivir bien delante de Dios, de detenerse, de detenerse. Uno de estos días se va a acabar, ¿sabes? Y los retos que estamos enfrentándonos, ¿sabes? Como ministros, como la iglesia se está enfrentando, yo creo que Dios está a punto de cambiar esto. Sí, Y sí. con este mensaje que está yendo por todo el mundo, yo siempre le pido al Señor, ¿cómo vamos a tener un plato lleno adentro de África para que se predique este mensaje? Porque yo sé que la importancia de él y yo sé lo que hizo por mí. Ujú. Y sabes, y estaba sucediendo en una esquinita, Cierto. pero ahora esto ha explotado porque SBN está en mi país también. Entonces sí, este derramamiento de la lluvia postrera está Así es. sucediendo. Hablando acerca de esto, en estos últimos 6 minutos y medio que nos quedan, me acuerdo de la historia de Ruth, porque Ujú, estás hablando acerca de cómo es que esto va a suceder. ujú. Mientras la condición de la iglesia en lo general, tan mal en lo que se encuentra y una situación que, para ser honesto contigo, Andrew, y para ustedes que están viendo, creo que es mucho peor de lo que pensamos. Ujú. Pero yo me acuerdo cuando Noemí había perdido todo, había perdido a su esposo, había perdido a sus 2 hijos. ¿Cómo es que esta palabra llegó a ella? Y en el Targum judío creo que dice que fue un ángel que le habló a ella para hacerle saber que había una sequía en Belén, en Judea, pero que la sequía se había acabado y había pan. Sí, alabado Dios. Alabado Dios. Hay pan en Belén. Y ella salió de la voluntad de Dios hacia Moab. Sus hijos se casaron con 2 mujeres moabitas, Ruth, una de ellas, y Orfa, la otra. Pero Dios trabajó en la situación de tal manera que, aunque había muerte en la familia y Noemí en realidad ya no le quedaba nada más que estas 2 mujeres, ella les dijo: solamente ve,
váyanse a su tierra, váyanse a sus dioses, váyanse a sus familias. Orfa se fue y jamás se escuchó de ella una vez más. Pero Ruth, después de escuchar de que había pan en Belén, Alabado Dios, sí. ella le dijo a su suegra, a donde tú vayas, yo iré. Donde tú estés, yo estaré. Tu pueblo será mi pueblo. Tu Dios será mi Dios. Damas y caballeros, hay pan en Belén. Amén. Y permítame decir esto, y tal vez parezca un poco extraño, pero yo no creo que le estoy haciendo violencia a la palabra de Dios al decirlo de esta manera. Sin importar de dónde ustedes sean, hay pan en Baton Rouge. Hay pan en Baton Rouge. ¿Qué es lo que está diciendo Pastor Gabe? El pan de vida, Jesucristo, la palabra del Dios Todopoderoso se está proclamando y está saliendo por todo el mundo a través de la televisión, de la internet, aquí en este país, a través de la radio y alrededor del mundo, a través de la radio en el internet. También hay pan en Baton Rouge. Y no importa qué tanto tiempo hayas estado fuera, siempre puedes regresar. Sí. No importa qué tanto tiempo hayas estado fuera, siempre puedes regresar. No importa si tú dices, bueno, Pastor Gabe, yo creo que el Señor jamás me va a aceptar una vez más. Por esta situación, por lo otro, por esto, o por cualquier cosa. Todo lo que tienes que hacer es darte la vuelta y ver cómo Él comienza a obrar. Todo lo que tienes que hacer es simplemente decir, a pesar de la situación, estoy yo dándole vuelta porque yo escucho que hay pan en Belén. Voy a orar aquí rápidamente porque siento de parte de Dios hacerlo para ustedes que sienten como que están a punto de darse por vencidos. La bandera blanca está a punto de ser alzada. Pero Dios, el Espíritu Santo, me está diciendo que les diga a ustedes, así como lo dijo Andrew, esperen. Solamente esperen un poco más. Todo lo que tienen que hacer es darse la vuelta. A pesar de las situaciones, Dios va a tornar la situación para su beneficio. Padre Celestial, venimos delante de usted en el nombre de Jesucristo. Señor, le doy gracias de que hay pan en Belén para cualquiera que pida. Señor, yo le estoy pidiendo a usted que extienda su diestra de poder y toque a ese hombre, mujer, niño o niña, a pesar de la circunstancia. Le pedimos que el Espíritu de Dios comience a moverse y a ministrar a sus corazones y a sus vidas. Ayúdelos a mantenerse, quedarse, porque la ayuda viene en camino y yo le doy gracias, Señor, por lo que usted va a hacer en su corazón y en sus vidas. Lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo, que usted fortalezca sus corazones. Le pedimos que usted fortalezca sus mentes, que fortalezca sus almas, que ellos se den la vuelta, porque hay pan en Belén. Lo pedimos todo en el nombre precioso y poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Andrew, muchas gracias por haber estado con nosotros en este día. Él se va a estar yendo para regresar a Sudáfrica. Me gustaría tenerlo aquí todas las semanas con nosotros. Y tal vez vaya a tener que decirle a su mamá y a su papá que va a tener que él quedarse acá con nosotros en Baton Rouge. Pero le damos gracias por haber estado con nosotros. Alabado Y tenemos que Dios. hacerlo una vez más. La próxima vez que estés aquí en casa, Sí. lo haremos una vez más. Sí, Te alabado amamos. Dios. Dios les bendiga a todos ustedes. Gracias por haber estado con nosotros. Acompáñenos la próxima semana. Vamos a regresar a nuestro tema de 2 Corintios capítulo 6. Estaremos viendo el versículo 16 la semana siguiente. Así que no se lo pierdan. Les amamos. Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana. Gracias por acompañarnos en Generación de la Cruz. Para más información de Crossfire Youth Ministry, visite crossfireyouthministry.com y acompáñenos cada jueves en la noche para la transmisión de Generación de la Cruz a las 8 de la noche en la cadena Sun Life. Hoy en la cadena Sun Life.